Bueno, retomando nuevamente la regulación del ciclo celular, nos habíamos quedado en la importancia de estos puntos de control que, gracias a Dios, existen en las células. Los puntos de revisión se activan durante todo el ciclo celular, ¿sí? Mediante un sistema de sensores que reconoce si aparece daño ya sea en la copia del ADN o anormalidades celulares, ¿sí? Si un sensor detecta la presencia de un defecto, se inicia una respuesta inmediata, ¿sí? Que detiene de forma transitoria o no el progreso del ciclo celular. ¿Por qué digo de forma transitoria o no? Porque por supuesto que hay mecanismos de reparación y en más de un punto. Ahora bien, si puede repararse ese error que se produjo, se lo repara y la célula continúa el ciclo celular. Pero hay errores que son irreparables y en ese caso se induce a que la célula produzca una muerte celular o un suicidio celular y es lo que denominamos apoptosis. ¿Cuáles son estas proteínas que forman los complejos que van a intervenir o que van a permitir que se produzca o no la duplicación del ADN o la mitosis? Proteínas que forman complejos, donde tienen una porción reguladora y una porción catalítica. La porción reguladora está dada por una proteína que se denomina ciclina y su nombre viene de ahí, de que son cíclicas, de que no son constantes, de que a lo largo del ciclo varían en su número, aumentando o disminuyendo las mismas. Y hay una porción catalítica y como su nombre lo dice, son catalíticas porque tienen una función enzimática. Su función es la de catalizar la transferencia o transportar grupos fosfatos del ATP a otra molécula. Y esta es la forma de activarse y de realizar su acción. Estas quinasas no son variables su concentración, a diferencia de las ciclinas, sino que tienen una concentración constante y son dependientes de las ciclinas. De ahí su nombre, CDK, que se denominan quinasas dependientes de ciclinas. Es decir, sin la presencia de un umbral en el número de ciclinas, las quinasas no pueden ejercer su acción. Acá podemos observar cómo estas ciclinas, el primer grupo de ciclinas que se da en este primer checkpoint, que es previo a la etapa S, aumentan en número y ello hace que las sinasas puedan unirse y puedan actuar. Y podemos ver cómo luego cuando disminuyen al final de la G2, permite esta disminución que comiencen a aumentar el segundo grupo de ciclinas o ciclinas mitóticas. ¿Cómo se da esta regulación? Bueno, en esta primera transición queda claro que va a ser antes de la duplicación del ADN. Yo voy a tratar de detener aquí, en este momento clave, antes de que se duplique el ADN, porque el daño sería realmente muy grave si yo permito la replicación de una molécula de ADN que va a replicarse de manera no correcta. Entonces, durante la G1, la concentración de esta ciclina G1, la podemos llamar ciclina G1 o en la bibliografía la pueden encontrar con otra denominación como CD2, CD3, CD4, aumentan hasta alcanzar un umbral de concentración, ¿sí? Y las quinasas, que recuerden que eran dependientes de las ciclinas, que sin ellas no podían actuar, y que tenían una función catalítica, se activan y forman junto con la ciclina el complejo proteico, que lo vamos a llamar factor de promotor de la fase S o factor promotor de la síntesis. Comienza la fase S y esto estimula a que se produzca la duplicación del ADN. Cuando las quinasas actuaron sobre las ciclinas y estas comienzan a bajar en número, se frena la duplicación del ADN. Y esto que nos asegura que solamente el ADN se duplique una sola vez. Bueno, esto para mostrarles
nuevamente, ¿sí? El punto de control o stop va a ser antes de la fase S. Continúo en este lugar, continúo, vengo bien, la célula viene bien, continúo, entro en la duplicación celular, o bien esta célula ya la voy a retirar y la voy a dejar en G0, ¿sí? Para que vuelva a ingresar o para que quede durante toda su vida como las neuronas en esta etapa. Aquí podemos ver simplemente un esquema de la explicación que dimos recién, siempre ubicados en el primer checkpoint en la fase G1, antes de la duplicación del ADN, donde podemos ver cómo las ciclinas aumentan en concentración para poder unirse a las quinasas dependientes de ciclina, que las quinasas puedan iniciar su acción catalítica. El inicio de la acción se produce por fosforilación y por transporte de grupos fosfatos, y esto activa a la accionar de esta enzima a producir la degradación. Esta degradación, ¿qué hace? Disminuye, como veíamos en la diapositiva anterior, el número de ciclinas y comienza la segunda grupo de proteínas que van a actuar, en este caso las ciclinas mitóticas, ¿sí? Las podemos encontrar como CD4, CD3, son otro tipo de grupo de ciclinas que se van a unir a las quinasas dependientes de ciclinas para formar el factor promotor de la mitosis y que se inicie la mitosis. Una vez que se formó este factor promotor de la mitosis, las quinasas comienzan a actuar degradando a las ciclinas, lo que provoca que disminuyan el número y se detenga la división celular. Esta es la explicación de lo que vimos recién. Recordar que la ciclina M mitótica aumenta en la G2, se une a la quinasa, forma el complejo, en este caso lo vamos a llamar factor promotor de la mitosis, y se inicia la mitosis. Cuando las concentraciones de ciclina M o mitóticas disminuye, finaliza la mitosis. Esto nos asegura, por un lado, que solamente existe una sola duplicación de ADN y una sola mitosis, y por otro lado, controla la división o el crecimiento de la célula, además de poder detectar errores o fallos, poder repararlos o poder frenar la duplicación de esta célula. Recordemos que estos fallos o errores nos pueden conducir a enfermedades como ser el cáncer, que no es nada más ni nada menos que la producción descontrolada de células anormales. Bueno, simplemente dejarles la bibliografía, eh, pueden, eh, pueden consultar el CARP, el de Robertis o el Albert, y dos videos para acompañar nuestras explicaciones, de uno de ciclo celular y uno de regulación del ciclo celular. Y cualquier duda que surja, las trataremos en las clases de consulta. Que tengan muy buen día. Nos vemos en la próxima clase.